Mi hermana nos ignoró toda la noche, pensando que éramos unos desconocidos, hasta que mi esposo anunció una alianza empresarial que la dejó sin palabras y con la cara llena de vergüenza. Desde que tengo memoria, mi hermana Mariana fue el centro gravitacional de la familia. Brillante, carismática y ambiciosa, su sola presencia parecía reordenar el universo a su alrededor. Si ella hablaba, todos escuchaban. Si ella sufría, todos corrían a consolarla. Y si yo, su hermana menor, intentaba compartir algo, sus ojos rodaban con desdén o su silencio me apagaba antes de terminar la frase. Mi papel era claro: estar detrás, hacer poco ruido, no estorbar su luz. Crecimos en una familia donde la imagen lo era todo. Mi madre vivía pendiente de lo que los demás pensaban, y mi padre, aunque más reservado, no cuestionaba ese equilibrio. Las apariencias eran prioridad, la casa impecable, las sonrisas ensayadas para las reuniones familiares, los secretos bien enterrados bajo capas de perfección. Las emociones auténticas eran incómodas, peligrosas incluso, así que aprendí a tragármelas como pastillas amargas, una tras otra. Desde pequeña, notaba que cualquier cosa que lograra Mariana era celebrada como un triunfo familiar. Ganaba una beca, y era un logro de todos. Yo traía un dibujo del colegio y recibía un "qué bonito", pero ¿viste lo que hizo tu hermana? A los 14 entendí que para sobrevivir en esa dinámica, tenía que dejar de competir. Así que me volví útil. Callada, servicial, presente, pero sin ocupar espacio. Aprendí a leer las tensiones en las miradas, a anticipar cambios de humor, a mediar en silencios incómodos. Mi rol era el de una sombra amable. Y lo asumí hasta que conocí a Daniel. Daniel no venía de nuestro mundo. Era hijo de una madre soltera, criado sin lujos, pero con una dignidad que imponía respeto. Tenía una inteligencia tranquila, una de esas que no necesitan alardes. Me enamoró porque me miraba como si realmente existiera. Con él no necesitaba explicarme. No tenía que pedir permiso para ser. Me animaba a decir lo que sentía, incluso cuando eso significaba cuestionar cosas que por años di por sentadas, como la manera en que mi familia me trataba. Cuando empezamos a salir, intenté mantenerlo al margen de mi familia. No por vergüenza, sino por protección. Sabía que si lo conocían, lo medirían con la vara de siempre: contactos, dinero, estatus. Y Daniel no encajaba en ninguna de esas casillas. Pero con el tiempo y por respeto a nuestra relación, lo presenté. La primera cena con mi familia fue un desfile de sonrisas tensas y preguntas disfrazadas de cortesía que en realidad eran pruebas. ¿A qué te dedicas? ¿Dónde estudiaste? ¿Quiénes son tus padres? Él respondió con calma, sin intentar agradar. Y yo supe, por la forma en que Mariana torció la boca y mamá bajó la mirada, que ya lo habían juzgado. Pasaron los años. Daniel prosperó. Desde su discreto rincón en el mundo empresarial, se especializó en fusiones estratégicas. No salía en revistas ni coleccionaba relojes caros, pero construía alianzas clave con una visión que otros envidiaban en privado. A mí me costaba no gritarlo a los cuatro vientos, sobre todo cuando veía cómo mi familia seguía tratándolo como un accesorio de poco valor. Y entonces llegó la invitación a la fiesta de compromiso de Mariana. Un evento lleno de luces, catering de lujo y la presencia de medio mundo empresarial. Andrés, su prometido, era un joven ejecutivo que planeaba lanzar una startup ambiciosa con apoyo de varios socios. Entre ellos, aunque nadie lo sabía aún, estaba Daniel. Habían trabajado durante meses en secreto construyendo una alianza que se anunciaría públicamente esa noche. Andrés, reservado y formal, había insistido en que todo se mantuviera confidencial hasta firmar los acuerdos definitivos. Al llegar a la fiesta, supe que nada había cambiado. Nos ubicaron en una mesa en el rincón del salón, lejos de la familia, junto a otros conocidos de menor importancia. Nadie se acercó a saludarnos. Mariana nos saludó con una sonrisa falsa y pasó de largo. Durante horas vimos cómo se sucedían los brindis, los discursos, las presentaciones, y cómo el nombre de Daniel jamás era mencionado. Pero lo que más dolió no fue la indiferencia. Fue la risa. En un momento Mariana se detuvo a hablar con un grupo de inversores y, sin notar que yo estaba a pocos pasos, soltó una carcajada burlona. ¿Ese, tu socio, cree en él? Si apenas sabe moverse en una sala como esta. Me ardieron los ojos. Daniel, como siempre, fingió no oírlo.
Me tomó la mano. Me dio esa mirada que decía, ya no nos afecta. Pero sí afectaba. Me afectaba a mí. Me dolía más que nunca ver cómo, aun después de todo, me reducían a nada por asociación. Me sentí esa niña de 10 años otra vez, intentando que mamá mirara mi dibujo mientras Mariana mostraba una medalla nueva. Me sentí invisible. Y al mismo tiempo, algo dentro de mí empezaba a arder. No sabía que esa noche todo iba a cambiar. La traición no fue un acto único aislado. Fue un goteo constante de desprecios, de gestos pequeños que se acumulaban como una marea sucia, hasta que un día simplemente desbordaron todo. Esa noche, en medio de la fiesta, mientras los reflectores brillaban sobre Mariana y Andrés, algo se rompió en mí. Había soportado años de silencios que cortaban más que las palabras, de sonrisas envenenadas disfrazadas de cortesía. Pero lo que sucedió esa noche fue distinto. Fue premeditado. Fue cruel. Después del comentario sarcástico de Mariana sobre Daniel, traté de calmarme. Él me apretó suavemente la mano, como diciéndome que no valía la pena, que ya sabíamos quiénes éramos. Pero no era solo una ofensa contra él. Era contra nosotros. Contra lo que habíamos construido. Contra mi derecho a ser vista, a ser respetada. Pasó una hora más y Andrés subió al escenario. Todos esperaban el anuncio de la alianza empresarial. Mariana, radiante, estaba a su lado, esperando brillar también. Andrés agradeció a los asistentes, habló del futuro, del valor de las asociaciones estratégicas, y luego dijo, nada de esto habría sido posible sin el apoyo, la guía y la visión de uno de mis socios más importantes, Daniel, quien ha creído en este proyecto desde el primer día. Un murmullo recorrió el salón. Vi cómo Mariana se tensaba, sus ojos saltando entre Andrés y Daniel. Por primera vez en años, su expresión no tenía control. Vi desconcierto. Miedo. Orgullo herido. Daniel caminó tranquilo hasta el escenario y, sin alardes, compartió unas palabras sobre la visión del negocio, la confianza mutua y los valores que él buscaba en una alianza. Fue breve, elegante. Fulminante. Cuando volvió a sentarse, la mesa que hasta hace poco era ignorada se había convertido en el epicentro de miradas. Mariana se acercó después del discurso, su sonrisa congelada. No tenía idea de que tú, empezó, pero se quedó sin palabras. Yo no dije nada. Por primera vez, no sentí la necesidad de suavizar nada. Que el silencio hablara por mí. Pero fue al día siguiente cuando la verdadera traición quedó al descubierto. Recibí una llamada de mi madre. Su voz era cortante. No felicitó a Daniel. No preguntó cómo me sentía. Lo primero que dijo fue, ¿cómo se te ocurre dejar que él le robe protagonismo a tu hermana en su noche? Me quedé en silencio, atónita. Eso fue muy poco considerado, continuó. Mariana está devastada. Nadie hablaba de ella después. Todos querían saber más sobre él, no pudieron esperar otra ocasión, ¿tenía que ser justo ahora? Era como si mi existencia solo valiera en función de no incomodar a mi hermana. Como si cualquier logro mío, o de mi pareja, fuera una amenaza, no una celebración. En ese momento comprendí algo que llevaba años negando, mi familia no solo no me valoraba, sino que no me veía como una persona independiente. Me habían asignado un papel, el de la que cede, la que acompaña, la que no molesta, y cualquier intento de salirme de él era una traición para ellos. Pero la verdadera traición era la suya, relegarme, minimizarme, invisibilizarme, incluso cuando mi felicidad estaba en juego. Incluso cuando se trataba del hombre que me amaba y con quien había construido una vida honesta y sólida. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Me dolía el alma. Porque por más que quisiera fingir que no importaba, sí importaba. Era mi madre. Era mi hermana. Eran las personas a quienes quise complacer durante años. Pero ya no podía. Esa llamada fue la gota final. No el discurso en la fiesta. No el desprecio en las miradas. Fue la validación de que incluso ante la evidencia del valor de Daniel, ellos seguirían negándolo. Porque aceptarlo significaría aceptar que yo también valía. Y eso aparentemente era demasiado para ellos. Ese día por primera vez sentí que algo dentro de mí se quebraba.
Pero no de la manera en que solía romperme antes. Esta vez no era para convertirme en polvo. Era para abrir espacio. Espacio para decidir. El día después de la fiesta, me encerré en la cocina con una taza de café que no tomé. La conversación con mi madre resonaba como una grabación defectuosa, repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. ¿Cómo se te ocurre dejar que él le robe protagonismo a tu hermana? Las palabras me taladraban el pecho. No había empatía. No había interés en saber cómo me sentía. Solo una acusación velada. Habíamos eclipsado el papel central que Mariana, según ellos, merecía por derecho divino. A lo largo de los años, había aprendido a justificarlo todo. Es que mamá es así. Es que Mariana tiene sus inseguridades. Es que tú sabes cómo son. Pero esas excusas ya no me alcanzaban. Me sentía cansada de reducirme para no incomodar. De hacerme pequeña para que mi familia no sintiera que yo brillaba demasiado. El verdadero punto de quiebre no fue la fiesta, ni el discurso, ni siquiera la llamada de mi madre. Fue la noche siguiente en casa, sentada en el sofá junto a Daniel. Él me miró con esa paciencia que a veces me desesperaba y me dijo simplemente: no tienes que seguir eligiéndolos a ellos si eso significa perderte a ti. Lloré. Lloré como no había llorado en años. No de rabia, ni siquiera de tristeza. Era un llanto de agotamiento. De alivio. De finalmente permitirme sentir el dolor de tantos años de negación. Durante mucho tiempo me había aferrado a la idea de que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente comprensiva, lo suficientemente callada, mi familia me aceptaría. Me vería. Me respetaría. Pero la verdad era dolorosa, nunca les parecí suficiente. O peor aún, les parecía demasiado, pero en el sentido equivocado. Crecí viendo cómo todo giraba en torno a Mariana. Sus logros eran celebrados, sus errores eran minimizados, sus decisiones eran indiscutibles. Yo, en cambio, era la que sabía escuchar, la que mediaba, la que ayudaba a que todo fluyera. La que siempre estaba para los demás, pero que jamás fue prioridad para nadie. Y sin embargo, cuando conocí a Daniel, por primera vez me sentí elegida. Vista. Amada sin condiciones. Él no quería una versión silenciosa de mí. Me quería completa incluso cuando discutíamos. Incluso cuando me rompía. Incluso cuando me atrevía a decir no. Ese amor me obligó a mirar con otros ojos todo lo que antes había normalizado. Me di cuenta de que seguía llamando familia a un conjunto de relaciones basadas en la culpa, en el silencio, en el sacrificio unilateral. Y aunque me doliera, tenía que reconocer que el daño ya no era accidental, era sistémico. Sostenido. Cultivado bajo una dinámica donde yo solo era valiosa si me adaptaba a lo que ellos necesitaban de mí. El punto de quiebre no fue una explosión. Fue una claridad punzante que se instaló lentamente como el sol entrando por una grieta. Comprendí que tenía que elegir. No entre ellos o Daniel. No entre mi pasado y mi presente. Tenía que elegirme a mí. Porque si no lo hacía yo, nadie más lo haría. Esa noche escribí una carta. No para enviarla, sino para liberar todo lo que llevaba dentro, el dolor, el rencor, las decepciones. Cada palabra fue una especie de despedida, aunque no sabía aún de qué. De mi hermana. De mi madre. De la idea de una familia que nunca existió como yo la soñaba. No era una renuncia. Era un acto de dignidad. Daniel me abrazó en silencio cuando terminé de escribir. Y yo supe que pasara lo que pasara, esa decisión, la de no seguir tolerando lo intolerable, ya estaba tomada. No podía volver a fingir que todo estaba bien solo porque era más cómodo. Porque finalmente había descubierto que no hay paz en complacer a quienes te destruyen poco a poco. No planeaba confrontarlos. Al menos no tan pronto. Pero las cosas rara vez ocurren según lo planeado cuando se trata de familia. Fue Mariana quien me llamó primero. Su tono era seco e impersonal. Me pidió que pasara por casa de mamá porque teníamos que hablar. No era una invitación. Era una orden disfrazada de cortesía. Daniel me ofreció acompañarme, pero le pedí que no. Sentía que si iba con él, mi familia usaría su presencia como un escudo para no escucharme de verdad.
Esto tenía que venir de mí, sin intermediarios. Era yo, por fin, la que debía hablar. Cuando llegué, Mariana estaba sentada en el comedor con una copa de vino. Mamá, en su silla habitual, hojeaba una revista pero fingía no prestarnos atención. La tensión era densa, casi física. Me senté frente a ellas con las manos entrelazadas. ¿Qué pasa?, pregunté fingiendo calma. Mariana levantó la vista con esa expresión de superioridad que conocía desde la infancia. Solo quiero entender qué necesidad había de montar ese show en la fiesta. Era un momento para mí y lo convertiste en una especie de exhibición para tu esposo. La acusación me golpeó más por su hipocresía que por su dureza. Me reí. Fue un impulso involuntario, una mezcla de incredulidad y cansancio. Un show. Mariana, Daniel solo subió al escenario porque fue invitado por tu prometido. ¿O también vas a decir que él lo obligó a anunciar la alianza? Eso fue una falta de respeto. Me expusiste. ¿Te expuse o te molestó no ser el centro de atención por una vez? El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá bajó la revista y se cruzó de brazos. Su intervención fue tan predecible como desalentadora. No es momento para discutir. Lo que se necesita es que tú, hija, reconozcas que te equivocaste. Estabas en una fiesta familiar, no en una conferencia de negocios. Ese fue el punto en el que sentí algo quebrarse dentro de mí. No era rabia. Era una profunda tristeza. ¿Sabes qué, mamá? Durante toda mi vida he esperado que en algún momento me defendieras, aunque fuera una vez. Que dijeras, ella también importa. Pero no. Siempre fue más fácil señalarme, callarme, hacerme sentir culpable por existir fuera del molde que Mariana necesitaba para brillar. No digas tonterías, replicó. A ti nadie te ha hecho daño. No. Ignorarme no es hacer daño. Ridiculizar a mi esposo no lo es. Minimizar mis logros constantemente tampoco. Me puse de pie. Sentía el temblor en las piernas, pero me obligué a sostener la mirada. El problema no fue la fiesta. El problema es que ustedes nunca me han visto como una igual. Me aceptan en la medida en que no incomode. En que no moleste. En que no exija. Pero eso se acabó. Mariana resopló, molesta. Siempre haciéndote la víctima. No soy víctima de ustedes. Ya no. Pero tampoco voy a seguir fingiendo que lo nuestro es una familia, cuando lo que tenemos es una jerarquía emocional donde yo siempre estoy en el último escalón. Mamá me miró, dolida. O quizás sorprendida de que por fin estuviera diciendo todo lo que llevaba años callando. ¿Entonces qué quieres? ¿Que rompamos relaciones? Tragué saliva. No había una respuesta simple. Parte de mí quería gritar, sí, pero sabía que era más complejo que eso. Quiero respeto. Quiero límites. Quiero que si decidimos tener una relación, sea desde la verdad, no desde la manipulación emocional o el chantaje. Mariana se levantó bruscamente derramando parte del vino. No tengo tiempo para estos dramas. No se trata de dramas, Mariana. Se trata de dignidad. Ella se fue sin decir adiós. Mamá me miró un momento más, luego suspiró y se levantó también. Haz lo que tengas que hacer, hija. Pero no vengas luego a lamentarte de quedarte sola. Me quedé allí, sola en el comedor. Por un instante me sentí vacía. Pero no era soledad. Era espacio. Un espacio que por fin estaba recuperando. Salí de la casa sin mirar atrás. Afuera, Daniel me esperaba en el coche. Me vio y no preguntó nada. Solo extendió su mano, y la tomé con una gratitud que no pude poner en palabras. Había dicho mi verdad. No por rencor. No por venganza. Sino porque ya no podía seguir viviendo en el silencio que otros necesitaban para sentirse cómodos. Y aunque me temblaran las piernas, por dentro sentía una fuerza que no recordaba haber tenido nunca. Después de la confrontación, todo cambió. No de manera ruidosa ni dramática como en una película, sino en pequeños gestos cotidianos que marcaron una línea clara entre el antes y el ahora. Por primera vez entendí que establecer límites no era un acto de egoísmo, sino de amor propio.
Y ese amor, después de años, por fin comenzaba a florecer en mí. La mañana siguiente fue extrañamente silenciosa. Mi teléfono no sonó, no hubo mensajes de buenos días ni cadenas familiares con fotos religiosas. Fue un silencio incómodo al principio, como si el eco de lo no dicho aún retumbara. Pero también fue un silencio necesario. Uno que me permitió escucharme a mí misma por encima del ruido de las expectativas ajenas. Tomé decisiones concretas. La primera fue dejar de asistir a los almuerzos de los domingos. Durante años había asistido más por compromiso que por gusto, soportando miradas condescendientes y comentarios pasivo-agresivos disfrazados de bromas. A partir de ahora, mi paz no estaría en juego por cortesías impuestas. La reacción no tardó en llegar. Mariana me envió un mensaje escueto: ¿no vas a venir? Mamá está preguntando. No respondí de inmediato. Me tomé mi tiempo. Finalmente contesté: no. Hoy no. Necesito espacio. Fue la primera vez que no me expliqué más de lo necesario. Y eso, en nuestra familia, era casi una rebelión. Mamá me llamó esa noche. Su voz era una mezcla de desconcierto y reproche. No entiendo por qué estás actuando así, me dijo. Siempre has sido la más tranquila. No, mamá, respondí con calma. Siempre he sido la más silenciosa. No es lo mismo. Hablar desde ese lugar de claridad me hizo sentir poderosa. Por años había confundido la sumisión con nobleza, la tolerancia con madurez. Pero poner límites no era falta de cariño, sino un acto de sanación. También hablé con Daniel. Le dije que si en algún momento sentía que mi familia lo hacía sentir incómodo o menospreciado, no tenía que quedarse callado por mí. Estábamos juntos en esto y los límites también eran para protegerlo a él. No todos recibieron bien esta nueva versión de mí. Mariana dejó de buscarme. Sus redes se volvieron una galería de indirectas y frases sobre la familia verdadera y la lealtad incondicional. Pero lo acepté. No podía controlar su reacción, solo podía responsabilizarme de la mía. Lo más difícil fue con mamá. A pesar de todo, seguía queriendo su aprobación. Pero entendí que no podía seguir mendigando amor donde solo encontraba condiciones. Te quiero, mamá, le dije en una conversación pausada, semanas después, pero no voy a permitir que me sigan hiriendo solo porque somos familia. Eso ya no. Ella lloró. Y por primera vez, no traté de consolarla. No porque no me doliera verla así, sino porque entendí que cada quien debe sentarse con sus propios dolores, como yo lo hice. Establecer límites fue más solitario de lo que esperaba. Pero también fue liberador. Me vi. Elegí el respeto. Elegí mi salud mental. Elegí no vivir con miedo a ser la oveja negra, solo por pensar diferente. Y aunque a veces dolía, también era el inicio de algo nuevo. Algo profundamente mío. Elegir la paz fue una decisión dolorosamente consciente. No fue un arrebato ni un acto impulsivo. Fue un proceso. Lento, difícil, lleno de contradicciones. Porque durante años había confundido el deber con el amor, la culpa con la lealtad y la presencia con el cariño genuino. Aprendí a golpes de realidad que estar para otros no significa anularme a mí misma. Dejar de asistir a las reuniones familiares fue solo el primer paso. El verdadero reto vino después, cuando tuve que sostener mi decisión frente a la presión invisible, pero constante, de lo que se espera de mí. Las llamadas comenzaron a espaciarse. Las fotos familiares donde ya no aparecíamos seguían circulando en el chat grupal sin mención alguna de nuestra ausencia. Era como si hubieran borrado nuestra presencia cuidadosamente, como si fingir que no existíamos fuera más cómodo que confrontar lo que pasó. Por un tiempo lo dudé. Me pregunté si estaba siendo demasiado dura. Si quizás un perdón o un "es que así somos nosotros" bastaría para que todo volviera a su cauce. Pero luego recordaba el dolor contenido en los años de burlas disfrazadas de bromas, en los silencios cómplices de quienes sabían que me estaban hiriendo y no decían nada. Recordaba la cara de mi esposo esa noche, cuando mi hermana se burló de él sin saber quién era. Y se me pasaba la duda. Elegí la paz cuando dejé de justificar el maltrato con excusas como "es que es tu familia". Elegí la paz cuando comprendí que amar no significa permitir que te destruyan.
¿Qué decir no también puede ser una forma de amor? Amor propio. Lo más transformador fue entender que no tenía que cargar con las expectativas de todos. Yo no era responsable de la felicidad de mi madre, ni del ego herido de mi hermana, ni del silencio de mis otros hermanos. Mi única responsabilidad era conmigo misma y con el hogar que estaba construyendo con Daniel. Y con él encontré esa paz que tanto me costó defender. Nos dedicamos a crecer juntos, sin mirar atrás. A cultivar amistades sanas, a rodearnos de personas que no necesitaban destruirnos para sentirse superiores. Reímos más. Dormimos mejor. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se sintió verdaderamente como un refugio, no como una trinchera. A veces aún dolía. Sobre todo en fechas importantes. Cumpleaños, navidades, aniversarios que antes celebrábamos en masa. Ahora eran íntimos, pequeños, pero sinceros. Sin hipocresía, sin tensión, sin miedo a ser juzgados. Y eso era suficiente. Elegir la paz no fue un evento aislado. Fue una elección diaria. Un compromiso con mi salud emocional, con mi pareja, y con la mujer que estaba aprendiendo a ser. Cada vez que dudaba, me preguntaba, ¿esto me da paz o me drena? Y si la respuesta era lo segundo, aprendí a alejarme. La familia, entendí, no siempre es sinónimo de amor. A veces hay que construir una nueva, desde cero. Una familia elegida. Basada en el respeto, en la empatía, en la capacidad de pedir perdón y sanar juntos. Y en esa construcción, por primera vez encontré mi lugar. Sin culpas. Sin miedo. Solo paz. El silencio que siguió a nuestra decisión fue, al principio, ensordecedor. Dejamos de recibir invitaciones, llamadas, incluso los típicos mensajes en cadena que antes llegaban sin falta. Nadie preguntó cómo estábamos. Nadie intentó entender por qué nos alejamos. Fue como si al no estar presentes físicamente, también dejáramos de existir emocionalmente para ellos. Al principio me dolió. Porque aunque había elegido conscientemente apartarme, una parte de mí aún esperaba, ingenuamente, una señal de arrepentimiento, una mano extendida, una palabra sincera. Pero no llegó. Y con el tiempo empecé a aceptar que no todos tienen la capacidad, o el deseo, de hacer introspección, de reconocer el daño que causan, y mucho menos de cambiar. Pero lo que sí llegó fue una nueva forma de ver la vida. Una claridad que antes no tenía. Al no estar constantemente inmersa en la tensión familiar, pude ver con mayor nitidez cuánto me había afectado ese ambiente durante años. Había normalizado la burla, el desdén, la competitividad encubierta en cada conversación. Había tolerado ser reducida a una versión más pequeña de mí misma para no incomodar a otros. Ahora ya no. Con Daniel empezamos a construir nuevos rituales, nuevas tradiciones. Las cenas de viernes con amigos que nos hacían sentir vistos y valorados. Los fines de semana sin tensiones, en los que bastaba una caminata juntos o una conversación honesta para sentir que todo estaba en su lugar. Poco a poco también empecé a sanar internamente. Me reencontré con pasiones que había dejado de lado. Volví a escribir, a estudiar, a buscar espacios donde pudiera crecer sin miedo a ser juzgada. Me atreví a nombrar lo que había vivido como lo que era, maltrato emocional. Porque ponerle nombre al dolor también fue parte del proceso de sanación. A nivel profesional, las cosas también cambiaron. Daniel siguió expandiendo su empresa, y yo tomé un rol más activo en ella. Nos convertimos en un equipo sólido, no solo como pareja, sino como socios. Y fue entonces cuando lo inesperado ocurrió. Empresas vinculadas a la familia de mi hermana comenzaron a enviar propuestas, sin saber que yo estaba detrás de algunas decisiones clave. No tomé represalias. No era necesario. Mi crecimiento hablaba por sí solo. Pero confieso que hubo un instante de satisfacción silenciosa al ver que, sin buscarlo, habíamos alcanzado un lugar de respeto que antes nos negaban. Y aunque no volví a hablar con mi hermana, más allá de saludos cordiales en reuniones puntuales, ya no había rabia. Solo distancia. Una distancia sana, necesaria. Comprendí que perdonar no siempre significa reconciliarse. A veces perdonar es dejar de cargar con la herida, aun cuando la persona que la causó nunca pida disculpas. Hoy veo a mi familia con otros ojos.
No desde la nostalgia ni el resentimiento, sino desde la aceptación. Sé quiénes son, sé lo que pueden y no pueden dar. Y eso me basta. No espero más de lo que pueden ofrecer. No intento forzar lo que no nace de forma auténtica. Y eso me ha dado una libertad inmensa. La mujer que soy ahora no es la misma que aceptaba migajas emocionales a cambio de pertenecer. Soy una mujer que se respeta, que se elige, que se rodea de vínculos que suman y no restan. Y aunque el camino fue duro, lo volvería a recorrer 1000 veces si el destino es esta paz que habita ahora en mí. Porque el mayor crecimiento no fue dejar atrás a mi familia, sino encontrarme, al fin, conmigo misma.